un tema que desde hace días yo quería hablarlo, pero era en el tiempo de él, ¿verdad? Y yo creo que el Señor sabe por qué y cuándo, ¿verdad? Uno tiene que llegar y soltar la palabra. Entonces vamos hoy a hablar de un tema que solo el título yo creo que dice un montón. Y el título del tema es: tu actitud define tu destino. Tu actitud define tu destino. Amén. Entonces vamos a empezar por hacer unas preguntitas a cada uno de ustedes y que ustedes puedan ser lo más sinceros posibles con respecto a esto. A ver, ¿cuántos de ustedes han tenido malas actitudes? Casi que todos, ¿verdad? O todos. ¿Y cuántos hemos tenido buenas actitudes también? Ahora, ¿qué es más fácil para nosotros? ¿Tener una buena actitud o una mala actitud? A veces la gente dice, depende. Pero hoy vamos a aprender que nosotros como hijos de Dios tenemos que aprender a tener buena actitud siempre. Aún en los momentos más complicados, aún en los momentos más difíciles, nosotros tenemos que aprender a tener una buena actitud. Entonces, ¿todos aquí saben qué es actitud? Sí, ok. Pero para aquellos que no tienen muy claro el concepto, voy a darles una definición muy chiquitita. No es una versión hebrea, ni griega, ni nada, es de la Real Academia Española, pero para que usted llegue y se ubique. Dice, de acuerdo a la Real Academia Española, la actitud es el estado de ánimo que se expresa de cierta manera. O sea, es el estado de ánimo que se expresa de cierta manera. O sea, lo que yo siento por dentro, yo lo expreso por fuera. Así de fácil. Lo que yo siento por dentro, lo expreso por fuera. Y como el título es tu actitud determina tu destino, entonces sería lo que yo siento por dentro, lo expreso por fuera, y destino es el lugar a donde va dirigido alguien o algo. Entonces, mi actitud determina mi destino. O sea, lo que yo expreso, de lo que yo tengo adentro y lo expreso, eso va a hacer que yo llegue a un lugar determinado. Entonces, vamos de una vez. Hay un señor, yo no sé si lo han escuchado ustedes mencionar, se llama Winston Churchill. Este señor es un señor inglés que vivió hace muchos años. Él participó en la Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial y etcétera, etcétera. Fue un militar, fue un primer ministro de Inglaterra y todo el asunto. Muy famoso, hay miles de frases célebres de él en internet, por si usted quiere meterse a buscarlo. Y él dijo una frase que a mí me gusta mucho. Él dice, la actitud es una pequeña cosa que marca una gran diferencia. Y es cierto. Usted tiene una persona muy preparada, con muchos títulos, con muchos talentos, con muchas cosas buenas, pero con una mala actitud y no vale de nada. Pero usted tiene tal vez a una persona sencilla, pero es una persona que se esfuerza y tiene una buena actitud, y esa persona puede llegar más lejos que la persona que tenía más cosas. ¿Verdad que sí? Entonces, si yo les digo a ustedes 10 más 10, 20, qué cargas que son. Pero si yo les digo a ustedes 10 por 10, 100. Exacto, así no ahora le vamos a dar clases de matemática a Jessica. Entonces, 10 más 10, 20, pero 10 por 10, 100. Entonces, ¿qué añade más valor numérico? ¿La suma o la multiplicación? La multiplicación, casi siempre, la mayoría de las veces. Entonces, el conocimiento, las habilidades y la experiencia suman, pero la actitud multiplica. Siempre. Eso es algo fijo, que ustedes no tienen que olvidarse. Y en todo esto hay algo sumamente importante que tenemos que tener en cuenta, y es que hay buenas y malas actitudes. Yo puedo escoger cuál de las dos voy a tener. Entonces, vamos a decir algunos ejemplos de malas actitudes para que ustedes vayan ahí identificándose, ¿verdad? No solo con los demás, sino para que usted se identifique con usted mismo, porque nosotros somos bien bandidos. Nosotros cuando hablamos de estos temas decimos, uy, es que hubiera estado fulano de tal, ¿verdad? Para que hubiera, uy, esta prédica es para fulano. No, esta prédica es para nosotros, para que nosotros entendamos que nosotros también tenemos malas actitudes.
Y que tenemos que poner eso a los pies del Señor para que Él nos ayude a cambiar. Amén. Porque entonces de nada valdría venirnos a sentar aquí todos los domingos y vamos a seguir igual para el resto de la vida, ¿verdad? Entonces, ejemplo de malas actitudes. ¿Han visto gente que se queja por todo? Que usted llega y se la encuentra y ¿cómo está? Ay, aquí, es que viera que me pasó esto y me pasó lo otro. Mire, son un saco de calamidades. Y es cierto, a veces hay cosas que están pasándole, pero a veces es como ganas de llegar y de poner en, digamos, con una actitud negativa las cosas. ¿Han visto gente negativa? Usted llega y le dice, uy, qué sol más rico está. Pero esto es para levantar un bochorno y que ahora como a la 1 de la tarde se venga un baldazo. ¿Verdad? O sí, ¿verdad? O llega y le dice, oye, es que viera que me está doliendo la cabeza, eso es un derrame. O sea, vaya para que lo vea mejor. Entonces, gente que es así, ¿verdad? Negativa. Con el clima, con el marido, con el trabajo, con la vecina, con el profesor, con todo mundo. Una pura queja y una pura negatividad. La gente con mala actitud le echa la culpa a los demás de todo. Entonces llegan y dicen, mire, es que usted está haciendo esto y esto. Pero es que usted no sabe por qué hago yo esas cosas. Yo esas cosas las hago porque fulanita de tal y fulanito de tal, porque mi papá, porque mi esposo, porque... Nunca se asume la responsabilidad. Esa es una persona con una mala actitud. La gente con mala actitud es mediocre en lo que hace. Yo no sé si a ustedes les ha pasado llegar a una oficina de gobierno, una oficina pública, donde usted ve a la gente que está sentada y usted dice, pero ¿cómo es posible que estén tan tranquilos, sentados como si nada, viendo el montón de gente que hay que atender y no hacen nada? ¿Verdad? Es una actitud, y llegan y a usted lo atienden porque usted llamó, porque nadie se movía, y llegan y lo atienden con mala actitud, con una mala cara, hasta con un mal modo, ¿verdad? Entonces es gente que es mediocre en lo que hace porque apenas hacen lo que les piden y menos. Esa es la gente de mala actitud. Y la gente de mala actitud, yo no sé si usted le ha pasado también, pero eso se percibe en la atmósfera de donde está esa persona. Una persona negativa, una persona quejona, llena la atmósfera de un lugar de forma muy negativa. Ahora, vamos con otras también características de eso. La persona de mala actitud es criticona, todo lo critican. La persona con mala actitud vive comparándose con los demás. Y la persona con mala actitud tiene algo que es como un cáncer del alma que se llama envidia. Todo eso, más otras cosas, caracterizan a una persona con mala actitud. Ahora, pregúntese usted, ya no lo haga visualizando a otros. Pregúntese a usted mismo, de esta lista, ¿qué cosas tengo yo? ¿Es usted quejón o criticón? ¿Es usted de los que le echan la culpa a los demás? ¿De lo que usted hace o no hace? ¿Es usted mediocre en lo que le dicen que haga? ¿O hay que empujarlo para que haga las cosas? Usted tiene una mala actitud que a veces la gente llega y dice, el ambiente está pesado. ¿Qué pasa? ¿Es usted de los que critican todo? ¿De los que se comparan con los demás? ¿O de los que envidian a los demás? Vaya haciendo una lista, no para que usted se empiece a enterrar solo, ¿verdad? No, no es eso. Es para que usted empiece a ver qué es lo que Dios tiene que hacer en su vida. Ahora, vamos con la gente con buena actitud. La gente con buena actitud no se concentra en lo que está alrededor, sino se concentran en acciones que los llevan a tener éxito. Vea, yo he visto gente que para mí son admirables, que puede estar cayendo rayos, truenos, centellas, perros y gatos, y así salen de la casa, y si tienen un compromiso van y se presentan, donde sea. Hay gente que no las detiene el clima, no las detiene la plata, si tienen que irse caminando, se van caminando, si no pudieron almorzar, se van sin almorzar, pero llegan. Esa es gente que no se centra en lo que hay alrededor, en las circunstancias, sino que se centran en acciones que a ellos les van a permitir llegar y cumplir con su objetivo. Son personas, por ejemplo, como mamás que a veces tienen varios niños y usted las ve que se guindan el bolso, se guindan un chiquito aquí, el otro lo agarran aquí y ahí van. Es más, yo he visto señoras, y hasta un día Mari me ponía el ejemplo de ella, que en un coche llegaba y montaba a la chiquitica adelante, la otra la ponía atrás en el coche y el bolso ella encima, y ahí iban caminando. Eso no los detiene.
La gente con buena actitud acepta sus fallas y trabaja para ir mejorando. Esa es la gente de buena actitud. Que si a usted llegan y le dicen, mire, Jessica, a mí no me pareció algo que usted llegó, hizo, esto y esto y esto, y Jessica dice, mira, yo no lo había visto de esa forma, pero tiene razón, voy a tratar de corregirme, ya no lo voy a volver a hacer. Que no que ella llegue y dice, no, pero ¿cómo se le ocurre? Jamás, ¿verdad? No, es llegar y aceptar el error y tratar de corregirlo. La gente de buena actitud no deja que la crítica los detenga. Ustedes han visto que hay gente que llega y lo critican a uno, o llegan y le dicen algo a uno, o incluso ahora, yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero uno de los lugares que yo digo que es más terrible en este momento para llegar y decir lo que la gente quiere sin medida ni control, son las redes sociales. Y ahora usted en las redes sociales, usted encuentra de todo. Y usted puede encontrar hasta cosas que usted dice, si son piedras me agacho, ¿verdad? Y entonces usted tiene que llegar y decidir que esas cosas a usted no lo detengan. Que usted a esas cosas no lo determinen ni lo definan. Porque si usted sabe quién es usted, a usted no tiene que esas cosas afectarlo. Amén. Y la buena actitud de una persona se refleja en una sonrisa, en su postura y se percibe también. Mire, usted puede llegar a un ambiente donde todos están como un burro en lancha. Serios. Y usted llega con una sonrisa de oreja a oreja y se rompe eso que había. Y ya la gente empieza diferente. Pero es su buena actitud la que llega y carga un ambiente o la que llega y rompe un ambiente. Entonces la actitud rompe ambientes. Ok. La Biblia es un libro tan carga que nos muestra al ser humano como es. Miren, si la Biblia fuera un libro ficticio, la Biblia solamente nos hablaría de las cosas bonitas, de las cosas positivas, de las cosas perfectas del ser humano. Pero la Biblia nos habla de los errores y horrores que comete el ser humano. ¿Y sabe por qué es que nos muestra Dios esto así? Porque Dios quiere que sepa que a pesar de nuestras imperfecciones, de nuestros defectos y de todo lo que nosotros tenemos, seguimos teniendo un Dios perfecto. Amén. Y Él sigue usando aún la imperfección. Entonces vamos a ver algunos ejemplitos de gente con buena actitud y gente con muy mala actitud. ¿Y cuál fue su destino? Porque acuérdense del título, mi actitud determina mi destino. Amén. Vamos con alguien de mala actitud. Saúl. Y yo les voy a dejar de tarea para la casa que ustedes se puedan leer Primera de Samuel 17 y Primera de Samuel 18. Si usted puede empezar a leerse Primera de Samuel, hágalo, porque es maravilloso todo lo que viene ahí. Entonces, vamos a ver algunas actitudes negativas de Saúl. ¿Se acuerdan cuando llega Goliat y Goliat empieza a retar al pueblo de Israel y a decirles, mándenme a un hombre para que yo llegue y pelee con él y lo voy a matar y se lo voy a dar a las bestias para que se lo coman y toda aquella cosa? Dice que Saúl llegó y al ver las circunstancias y al ver cómo ese varón, ese gigante, llegaba y empezaba a amenazarlos y a decir lo que iba a hacer, ¿saben qué hizo Saúl? Saúl se fue a esconder a una tienda. Y dice que ahí se quedó y estaba hecho un puño en la esquina de la tienda de campaña porque él se dejó amedrentar. Él no quiso salir y enfrentar las circunstancias, sino que más bien se dejó acorralar por las circunstancias. Luego, número 2, otra actitud negativa de Saúl, era envidioso. ¿Se acuerdan en Primera de Samuel 18, cuando las mujeres vieron llegar a David y decían, Saúl mató a sus 1000, pero David a sus 10,000. Y dicen que eso fue como una estocada en el corazón de Saúl. Y él dijo, ¿cómo ahora llegan y hacen esto y le cantan eso a este hombre? Solo falta que lo pongan como rey. Y dice que de ahí en adelante empezó la persecución de Saúl contra David. Y él entonces ya vivía no pendiente de su reino, él vivía pendiente de David. Y mire, quiere que le diga una cosa. Hay mucha gente, y yo quiero que usted lo entienda espiritualmente, hay mucha gente que vive pendiente de usted.
Hay mucha gente que no tiene vida propia, sino que vive pendiente de lo que usted dice, de lo que usted hace y de lo que usted no hace. No viven vidas propias, y qué triste que es eso. Entonces a Saúl le pasó esto. Saúl llegó al punto donde la vida de él era perseguir a David, era tratar de matar a David, y a él se le olvidó el resto de las responsabilidades que él tenía. Una mala actitud como esta puede llegar y destruir un reino, puede llegar y destruir una familia, puede llegar y destruir amistades, puede llegar a destruir incluso noviazgos, matrimonios, muchas cosas. Entonces tenemos que tener muchísimo cuidado en esto. Saúl era una persona desobediente. En Primera de Samuel, capítulo 15, si usted está anotando, anote para que busque allá en su casita. Y se lo digo así de forma general porque se haría muy pesado leer todos los textos. Pero después vamos a leer ya un texto que es uno de los textos que quiero que se lleve para su casa, en su corazón. En Primera de Samuel 15, yo no sé si ustedes recuerdan una historia donde el Señor llega y le dice a Saúl: Saúl, yo necesito que usted vaya y mate a todo este pueblo, extermine a todo el pueblo, desde los niños hasta los ancianos, todos los animales y todo lo que haya ahí, yo necesito que usted llegue y lo extermine. Y dicen que Saúl llegó y tomó lo mejor de las ovejas y lo mejor del ganado y lo reservó. Y cuando llega Samuel, Samuel llega y le dice: Saúl, ¿cumpliste con la misión que Jehová te encomendó? Y Saúl le dice: claro que sí. Y empiezan a sonar me, mu. Y entonces se queda Samuel así y le dice: ¿en serio usted cumplió la misión que el Señor le dijo a usted? Sí, claro, yo la cumplí. Y entonces, ¿qué son esos balidos de ovejas que yo oigo? Y entonces llega Saúl y dice: ay, es que el pueblo, es que los hombres llegaron y me dijeron que guardara, oiga, quitándose la responsabilidad. ¿Se acuerdan? Que la gente de mala actitud le echa la culpa a los demás. Quitándose la responsabilidad de encima y echándosela a los hombres del ejército. Es que los hombres dijeron que los guardáramos para darte lo mejor a ti en holocausto. ¡Ay! ¿Y saben qué le dice Samuel? ¿Sabe qué, Samuel? Es mejor la obediencia que 1000 sacrificios. Porque como pecado, oiga, como pecado de hechicería, o sea, se compara a la brujería, como pecado de hechicería es la rebeldía y la desobediencia. Así es. Y después encontramos en Primera de Samuel, capítulo 13, donde ya Saúl tenía que salir con su ejército a pelear, y siempre antes de ir a pelear ellos le ofrecían a Jehová un sacrificio. Y Samuel no llegaba, y Samuel era el profeta, Samuel era el sacerdote que tenía que ofrecer, era el único que podía hacerlo. Y dice que entonces, como no llegaba, los hombres del ejército empezaron a decirle a Saúl: Saúl, ¿qué hacemos? O sea, tenemos que salir ya. Si nosotros no salimos ya, puede que el ejército se nos vaya y no lo alcancemos. Y Saúl, tratando de quedarle bien al pueblo, no a Dios, porque él sabía cómo proceder con Dios, pero tratando de quedarle bien al pueblo, él llega y dice: bueno, tráiganme el animal, tráiganme el efod, que eso solo lo utilizaban los sacerdotes, y voy a ofrecer yo el holocausto. Y él llega, se pone las vestiduras sacerdotales, agarra al becerro y lo va a sacrificar, y lo sacrifica. Y cuando él termina de sacrificar al becerro, aparece, ¿saben quién? Samuel. Y Samuel le dice: Saúl, ¿qué has hecho? Eso no lo tenías que hacer tú. Estás siendo desobediente. Y sabes una cosa, dice el Señor que por tu desobediencia Él hoy va a rasgar, Él va a raer de ti el reinado. Ya no vas a ser más rey. Porque llegó un punto donde Dios ya le colmó la paciencia, la mala actitud de Saúl. Era un rey, sí, tenía poder, sí, pero tenía una pésima actitud. Y eso hizo que él no reconociera sus errores, que a él le importara más la opinión de la gente que la opinión de Dios. Porque imagínense que cuando Samuel llega y le dice: ¿sabes una cosa? Dios te va a quitar como rey. Y este es Saúl, llega y le dice: bueno, está bien, pero bendígame para que los hombres del ejército vean que todavía yo tengo la bendición de Dios.
O sea, a él le importaba más lo que pensaran ellos que lo que Dios pensara. Él no le dijo, uy Samuel, ore al Señor por mí, dígale que me perdone, por favor. O sea, a él no le interesaba a Dios, a él le interesaba es su imagen delante del pueblo. Y muchas veces nosotros somos igual. Muchas veces a nosotros nos interesa más cómo nos vean los demás que cómo nos ve Dios. Muchas veces a nosotros nos gusta más que la gente nos reconozca que nos reconozca Dios. Muchas veces nosotros preferimos quedar bien delante de la gente y no quedar bien delante de Dios. Y qué equivocados que estamos nosotros. Porque los ojos del Señor, dice que recorren toda la tierra. Amén. Y están viéndonos a nosotros. No para mandarnos un rayo y fulminarnos, aunque nos lo merecemos muchas veces. Sino porque Él simple y sencillamente se deleita en nosotros y quiere ver qué estamos haciendo nosotros. Y cuando hacemos algo que a Él le agrada, Él aplaude y Él sonríe. Pero cuando hacemos algo que a Él no le agrada, Él dice, pero yo no le enseñé esto. ¿Qué es lo que está pasando con él? ¿Qué es lo que está pasando con ella? Y una de las cosas que a mí más me impresiona de todo esto es que Saúl, ¿saben cómo terminó Saúl? ¿Alguien sabe cómo terminó Saúl? ¿Cómo? Muerto. ¿Pero fue que lo mataron? No, se mató. Él se mató. Porque los Saúles se matan solos. Porque la gente con mala actitud se termina exterminando solita. Y dicen que Saúl, en medio de la batalla, donde ve que ya todo está perdido, él dice, mátenme. Y uno de sus soldados dice, no, yo no puedo hacerlo. Entonces él dice que clava su espada en la tierra y él se lanza sobre la espada y se suicida. ¿A dónde fue el alma de Saúl? ¿A dónde creen que fue el alma de Saúl? La gente con malas actitudes, la gente con envidia, que no reconoce sus errores, la gente que vive pendiente de los demás, criticando a los demás, la gente que no agradece las bendiciones de Dios, es gente que termina matándose espiritualmente. Es gente que después uno llega y termina viéndolas en el mundo, decepcionadas de Dios, decepcionada de la iglesia, decepcionada de todo el mundo. Pero simple y sencillamente fue que su enfoque se desvió totalmente. Ahora vamos a ver a David con las mismas historias. Cuando David tuvo que enfrentarse, o cuando llegó y vio a Goliat, él se quedó viendo los 3 metros de Goliat y el 1,60 m de él. Él dijo, no, definitivamente este hombre no va a aniquilar solamente a un hombre, va a aniquilar a todos. Dice que él llegó y dijo, este incircunciso, o sea, esta personita, dice, va a venir contra mí. Y fue cuando él llega y dice, tú vienes a mí con espada, con lanza y jabalina. O sea, eso es muy poderoso y está bien, pero yo vengo contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. O sea, contra eso no hay armas, contra eso no hay poder, contra eso no hay absolutamente nada que se pueda comparar, porque el nombre de Jehová de los ejércitos es superior a cualquier otra cosa. Entonces él no se enfoca en las circunstancias, él no se enfoca en lo del enemigo, él se enfoca en su Dios. Y entonces es como el ejemplo de las buenas actitudes. Él no ve las circunstancias, sino que él ve las acciones concretas que él tiene que hacer para poder llegar a tener éxito. Vamos al segundo punto. ¿Se acuerdan? Saúl persiguiendo a David, viviendo para perseguir a David. Dice que David, teniendo la oportunidad en 2 ocasiones de haberlo matado, primero en una cueva cuando David llega y va a hacer popó, ¿se acuerdan? Que a David le dan ganas del 2, ¿verdad? Y va y se mete en una cueva y empieza a cuadrarse ahí, ¿verdad? Y está ahí concentradísimo. Y David está detrás. Yo digo, pobrecito David, lo que tuvo que aguantarle, ¿verdad? Y llega y tiene la oportunidad de llegar y clavarle una espada y matarlo. Hubiera sido tan vergonzoso esa muerte para Saúl y tan rico para David como humano, haberse vengado de esa manera. Pero él llega y le corta un pedacito del manto. Y cuando Saúl sale de la cueva, él llega y le dice, mire, lo tuve en mis manos, pero yo entiendo que este no es mi papel.
entiendo que no soy yo quien tiene que hacer justicia, sino entiendo que es Dios. Entiendo que usted me anda persiguiendo, pero yo lo único que hago es dejar que Dios pelee por mí. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros. ¿Saben qué me impresiona de David? Que Saúl llegaba y le mandaba las lanzas para clavarlo, para matarlo con toda la furia, con todo aquello que él tenía en su corazón lleno de odio. ¿Y saben qué hacía David? David simple y sencillamente hacía esto. Las esquivaba. Y él tenía la oportunidad de volver a agarrar esa lanza porque David era más joven que Saúl. Y mandársela con el doble de fuerza. Y haberlo clavado y haberlo matado. Pero David decidió solamente esquivar las lanzas y dejar que fuera Dios al final quien hiciera justicia por él. Amén. Y eso tenemos que hacer nosotros. ¿Sabe qué? Calle para que Dios hable por usted. Amén. Quédese quieto y vea lo grande que es Dios. Amén. Y deje que Él pelee sus batallas. Amén. Porque al final y al cabo, Dios es el que sabe cómo tiene que proceder con cada uno de nosotros. Amén. Amén. Saúl quería quedar bien delante de los hombres y no delante de Dios. ¿Se acuerdan que David también falló? Y falló horrible, ¿verdad? Adulteró, mandó a matar al esposo de la mujer con la que adulteró, ¿verdad? Sí, lo mandó a matar, terrible. Pero dice que él llega, se enfrenta con un profeta que se llama Natán, y Natán llega y le dice, Saúl así, le cuenta una historia preciosa, ¿verdad? De la ovejita y todo el asunto. Si no se la sabe, vaya a leer la Biblia. Y entonces dice que llega, y entonces David, donde está confrontado por Natán, David le dice, qué terrible ese hombre merece la muerte. ¿Verdad? Y a veces somos nosotros así. Lo que hizo, esa mujer merece que la expongan, merece que digan públicamente, ¿verdad? Esa mujer eres tú. Ese hombre eres tú. Y cambia la cosa, dijo Chivolo, ¿verdad? Pero cuando se trata de otros, qué fácil es llegar y lanzar, ¿verdad? Con toda la furia. Pero cuando es de nosotros, eso es donde queremos toda la misericordia. Pero entonces dice que Natán llega y le dice, David, ese hombre eres tú. Ese que tomó la ovejita. Ese que llegó y hizo la injusticia, ese es usted. Y David dijo, no, pero es que, ¿quién la tiene a ella bañándose ahí en la intemperie? ¿Quién la tiene tentándome? No, él llegó y dijo, sí, contra Jehová yo pequé. Y escribe uno de los salmos más hermosos que hay, que es el Salmo 51. Yo no sé si usted lo ha leído. Y en el Salmo 51 él le dice, lávame con hisopo y seré más blanco que la nieve. ¿Usted sabe qué es un hisopo? Los hisopos, hoy como nosotros los conocemos, son como de nylon, ¿verdad? Que uno llega y se los mete a las botellas y en lo más profundo, en los rincones donde no puede entrar nada más, entra el hisopo. Bueno, en ese tiempo era igual, solo que era una mata. Era ustedes han visto las flores de caña, ¿verdad? Que es más o menos así, y eso lo metían y lavaban hasta lo más profundo. Y él le dice, lávame con hisopo. ¿Y saben qué es lo más lindo que dice al final del Salmo 51? Dice, no quites de mí tu Santo Espíritu. Él le decía, Señor, si quieres me quitas todo. Quítamelo todo, pero no me quites tu Espíritu. Porque sin eso me muero. A él le interesaba más lo que pensaba Dios que lo que pensaba la gente. Totalmente diferente a lo que pasaba con Saúl. Él se arrepintió. El destino de Saúl fue que se suicidó, pero el destino de David, ¿saben cuál fue? Que Dios lo colocó como rey en su tiempo. Y no solo eso, sino que Dios le dijo, y tu reino será eterno y no tendrá fin. Siempre habrá descendientes sobre tu trono. ¿Y saben quién es parte de la genealogía de Jesucristo? El rey David. Jesús, hijo ¿de quién? De David. Jesús, hijo de David. Entonces nosotros tenemos que entender que la actitud de Saúl lo llevó a tener su destino, pero la actitud de David también lo llevó a tener su destino. Seguimos. Ok. Segundo ejemplo, y esto sí, voy a hacer estos 3 ejemplos más rapidito para que ustedes no se me dispersen. Segundo ejemplo, Pedro y Judas.
Vamos a ver actitud y destino. Pedro, ¿qué hace Pedro? ¿Falla al Señor? ¿Le falló a Dios? ¿Le falló a Jesús? ¿Qué hizo? Le dijo, Señor, yo contigo hasta la muerte, yo voy a ir contigo y si me tienen que llegar y matar, yo también me dejo que me maten. Y Jesús le dice, hoy antes de que el gallo cante, me vas a negar 3 veces. Y él le dice, jamás. Y antes de que el gallo cantara, ya lo había negado 3 veces. Judas, también discípulo. Judas llega, traiciona al Señor, lo vende por 30 monedas de plata. Los dos lo traicionaron. Pedro llega y llora amargamente y se arrepiente. Judas no se arrepiente. ¿Y qué termina haciendo Judas? Termina acabando él mismo con su vida, igual que Saúl. Igual que Saúl. Se matan solos. Pero Pedro, ¿qué terminó haciendo? Pedro terminó haciendo lo que Jesús le dijo. Yo voy a orar por ti para que tú afirmes a tus hermanos en la fe. ¿Y quién fue el que terminó afirmando a los discípulos? ¿Y quién fue el primero que llegó y predicó y en su primera prédica se convirtieron 3,000? Pedro. ¿Quién fue el que con solo la sombra llegaba y hacía que los enfermos que estaban en la calle se sanaran? Pedro. Entonces, ¿nuestra actitud determina nuestro destino? Sí, claro que sí. Pero tenemos que aprender a tener una buena actitud. Tercer ejemplo. Los 2 ladrones a la par de Jesús. ¿Se acuerdan? Uno a la derecha, uno a la izquierda. Los 3 en el mismo escenario. Los 3 con el mismo sufrimiento. Uno llega y le dice, si de verdad eres el Hijo de Dios, ¿por qué no te bajas de aquí y nos bajas a nosotros también? Burlándose de Jesús. Y el otro, ¿qué le dijo? Acuérdate de mí cuando estés en el paraíso. Los 2 mueren. ¿Sí o no? ¿O se queda vivo uno de los 2? No, los 2 mueren. Uno fue al paraíso y el otro no sabemos para dónde se fue. Bueno, sí sabemos. Pero nuestra actitud determina nuestro destino, definitivamente. Y hasta en esas cosas que a veces nosotros llegamos y decimos, pero es que a mí me pasan todas estas cosas. Mire, hay mucha gente que le está pasando lo mismo que a usted. Y a veces peor. Pero la actitud suya con la que usted enfrenta las circunstancias de la vida son las que van a determinar su destino. Amén. 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 Cuarto ejemplo y final. Los 2 hijos en la parábola del hijo pródigo. ¿Se acuerdan de esta parábola? Sí, eso. Entonces yo creo que ¿quién no se acuerda del todo de la parábola? Levánteme la manita sin ninguna pena. Bueno, ¿todos se acuerdan entonces? Perfecto. Dice que el hijo menor, estando en el campo, después de que había gastado toda la plata, después de que ya no tenía nada que comer, y que inclusive deseaba comer de los desperdicios que le daban a los chanchos. Yo no sé si usted alguna vez ha visto un balde de desperdicios para chancho. ¿Lo ha visto? Sí. ¿Verdad? Son todos los sobros. Son pedazos de cáscaras y comida que ya la gente llegó y comió y ¿verdad? Ahí está. Exacto, de todo el montón de cosas de desecho. Y dice que él tenía tanta hambre que él anhelaba con todo su corazón comerse eso. Imagínense el nivel de hambre que podía tener este hombre. Y entonces dice que estando allí, dice que en el versículo 17, Lucas 15, 17, y si usted trajo su Biblia, ahora sí le voy a pedir que la abra. O si trajo su teléfono y trae ahí su Biblia, ábralo en la aplicación de la Biblia, por favor. Por amor a Dios. ¿Listos? Versículo 17. ¿Ya llegamos? Amén. Sí, ok. Dice así, ese es el hijo menor hablando. Dice, y volviendo en sí, ¿qué le pasó? Volvió en sí, como que reaccionó, ¿verdad? Dice, y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí me estoy muriendo de hambre. Y dice así, el 18, me levantaré e iré a mi padre. ¿A dónde iba a ir? A donde su papá. Y le diré,
Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, vean la actitud, levantándose, vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre. Y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Este es el hijo menor. Ahora, yo quiero que ustedes vayan conmigo y vean al hijo mayor, la actitud del hijo mayor. El hijo mayor, ¿dónde se había quedado? En la casa, ¿verdad que sí? Entonces, vean lo que dice el hijo mayor en el versículo 28. Brínquense de ahí al 28. E igual en el capítulo 15. 15, 28 al 32. Dice: entonces se enojó y no quería entrar, porque acuérdense que el papá le hizo una fiesta al menor, ¿se acuerdan? Y dice, entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrara. Mas él le respondió y le dijo: Padre, he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, o sea, ni siquiera le dijo cuando vino mi hermano, tu hijo, con una actitud sumamente despreciativa, ¿verdad? Que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo: Hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. O sea, si a usted le hubiera dado la gana matar a todos los becerros, yo se los hubiera regalado. Pero nunca lo entendió así. Dice: mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Vamos a ver las dos actitudes, ¿ok? Vamos a ver qué actitudes hubo en el hijo menor y qué actitudes hubo en el hijo mayor. En el hijo menor, dice, volviendo en sí, esto lo que nos hace ver es que él reconoció su error. Tuvo una buena actitud. Se arrepintió. Tuvo una buena actitud. Él se sabía inmerecedor, pero no dejó de ver al dueño de la hacienda como su papá. Él sabía que ya no era merecedor de ser llamado hijo, pero a él eso no lo hizo dejar de ver al dueño de la hacienda, al que siempre había sido su papá, como su papá. Mire, usted puede alejarse de Dios. Usted, si quiere, puede irse al mundo a revolcarse y todo lo que usted quiera y sentirse inmerecedor, pero Él siempre va a ser papá. Siempre. Los que le damos la espalda a Él somos nosotros, pero Él siempre va a seguir siendo papá. Y otra cosa muy importante, dice que Él determinó no ir de visita, sino a quedarse con su padre. O sea, Él no dijo: voy a ir a ver cómo está el asunto por ahí, y si veo la cosa muy fea, mejor me devuelvo. No, Él llegó y dijo: yo voy a ir y le voy a decir, deme trabajo, aunque sea como un jornalero. No importa, lo peor, si me quiere poner, pero yo quiero estar cerquita de Él otra vez. ¿Y cuántos de nosotros, a veces para volver al Señor, le ponemos condiciones? Ustedes han visto, hasta nosotros mismos en algún momento, si tú me das tal cosa, si tú me concedes tal cosa, le ponemos 1000 señales como Gedeón a Dios, para ver si acaso es para volver, ¿verdad? Pero resulta de que Él no lo hizo así. Él llegó y dijo: yo no me merezco estar en la casa de Él, no importa, si me quiere poner allá debajo de un palo que me ponga, pero yo quiero estar cerca de Él. Y yo creo que la actitud de nosotros siempre debería ser así. ¿Cuál fue el destino del hijo menor? Los brazos y el favor del padre. El papá le puso anillo, le puso vestido y le puso zapatos. Y eso era señal de honra. El papá reconocía que era tan valioso que él se hubiera arrepentido, que llegó y lo premió. Y nosotros tenemos que ser iguales, tener misericordia para los que se arrepienten y nosotros darnos cuenta de que Dios siempre va a estar ahí para perdonarnos. Amén. Ahora, vean la actitud del hijo mayor. ¿Cómo actuó el hijo mayor? ¿Ah? ¿Cómo?
Con egoísmo. Ajá, ¿qué más? Envidia. ¿Qué más? Enojo. Exacto. Entonces las actitudes de él fueron enojo, envidia, falta de misericordia, resentimiento. Resentido con el papá. Dice que él hacía las cosas por obligación y no por amor a su padre. Y eso es terrible, porque nosotros tenemos montones de gente en las iglesias haciendo cosas por obligación y no por amor al padre. Y tenía una actitud de crítica terrible. Ahora, voy de nuevo. De esta lista que hay en usted, ¿usted se enoja por todo cuando ve que los demás, Dios les tiene misericordia? ¿Usted llega y envidia lo que Dios hace en otros y en usted no? ¡Ah! ¿Usted tiene falta de misericordia a veces con los demás? ¿Tiene resentimiento en su corazón? ¿Hace algunas veces las cosas por obligación y no por amor? ¿O critica? ¿O es como el hijo menor, que se arrepiente, que reconoce, que se humilla delante de Dios y que va a los brazos del Padre? ¿Cuál fue el destino del hijo mayor? Vivía en la casa del Padre con actitud de jornalero, no de hijo. Vivía cerquita del Padre, pero lejos de Él. Y oigan que eso es terrible, ¿verdad? Ahora, ¿cuántos quieren aquí saber cómo superar una mala actitud? Sí, todos o solo dos. Todos, ¿verdad? Ok. ¿Cómo superar una mala actitud? Número 1, haga conciencia de su mala actitud. Parece como, ¿verdad? Pero haga conciencia de su mala actitud. O sea, ¿en qué está reaccionando usted más? Escuché a un conferencista que se llama Juan Bautista Segons, por si alguno de ustedes quiere buscarlo. Es de esta gente que sale en TEDx y estas cosas así, ¿verdad? Esas conferencias así todas pipis. Y dice este señor que él llegó y lo invitaron a que fuera a Siria, porque él es parte de un grupo ahí, de estas ONGs de ayuda, ¿verdad? Y dice que se fue para Siria. Y estando allá, dice que él ve a 2 señoras. Ustedes han visto esas señoras sirias, ¿verdad? Que andan todas tapaditas aquí, todo. Y dice que las ve que se abrazan y lloran y están todas contentas como celebrando, ¿verdad? Y dice que él llega y le pregunta al traductor, ¿qué les pasó a ellas? Porque ir a Siria, dice él, que es una cosa tremenda porque es escombros por todo lado. O sea, es una ciudad llena de ruinas, ¿verdad? Y entonces dice que en aquel montón de ruinas y todo, ver a 2 personas celebrando, para él fue así como, ¿verdad? ¿Qué está pasando? Y dice que el traductor llega y les pregunta a las señoras que qué las hacía celebrar con tanto gozo, ¿verdad? Y una de ellas le dice, es que nos llegaron a llenar el tanque de agua y entonces vamos a poder tener agua toda la semana. Y dice que eso para él fue como, ellas están celebrando porque van a tener agua y van a poder tomar agua potable. Y nosotros abrimos el tubo y dejamos que el agua corra y no valoramos lo que nosotros tenemos. Dice que siguieron caminando y encuentran a unos niños jugando y dice que él, tratando de hacer conversación por medio del traductor, llega y le dice al chiquito, a uno de los chiquitos, que si sabe quién es Aladino, porque se encontraron como una lámpara ahí, ¿verdad? Y el chiquito le dice que no. O sea, uno pensaría que siendo en esas partes árabes, ¿verdad? Y ahí de Medio Oriente, pues ellos sabrían quién es Aladino. Y el chiquito le dice, no, yo no sé quién es Aladino. Y entonces llega él y le explica, ¿verdad? ¿Quién es Aladino? Y le dice al chiquito, si yo fuera en este momento el genio de esa lámpara, ¿cuál sería el deseo que tú me pedirías? Y el chiquito llega y le dice, tener una ducha con agua caliente. Y yo decía, Dios, como para otros lo que es un privilegio y es un deseo, para nosotros es una realidad todos los días. Y entonces cuando uno se da cuenta de esas cosas, se da cuenta que de lo que uno muchas veces piensa que carece, son privilegios que otros desearían tener. ¿Saben cuántas personas desearon tener el cafecito que usted se tomó en la mañana hoy? ¿Saben cuántas personas desearían tener los zapatos que usted se puso hoy? ¿Sabe cuántas personas desearon comerse el pedacito de pan que usted se comió hoy? Y a veces nosotros ni siquiera le damos gracias a Dios por eso. ¿Usted le dio gracias a Dios por la cama donde usted durmió ayer, en la noche?
por las cobijas que Él le dio, por la almohada que Él le dio, por el champú con el que usted se lavó el pelo hoy. Yo he estado sin champú. Yo no sé si usted alguna vez se ha quedado sin champú. Sí. Yo me he quedado sin champú y me he tenido que lavar el pelo con jabón. Y cuando a mí me pasan esas cosas es cuando agradezco a Dios poder tener champú. Pero muchas veces nosotros, porque tenemos las cosas ahí, las damos por sentadas. Y somos un montón de malagradecidos con Dios. Porque vivimos con nuestra mirada puesta en lo que no tenemos, pero no somos agradecidos con lo que sí tenemos. Y si usted se pone a contar todas las bendiciones que usted tiene en su casa y en su vida, mire, usted no termina de contarlas. Si yo le dijera a usted, hágame una lista mínimo de 40 cosas, y es más, se lo voy a dejar de tarea para que lo llegue a hacer a la casa. Hágase una lista de 40 cosas por las que usted le tiene que agradecer a Dios. Le cuento que usted podría llegar y escribir hasta 80, 100 cosas por las cuales agradecerle a Dios y más. Y más. Pero nosotros tenemos siempre que tener conciencia de nuestra mala actitud y el ser tan quejones, el ser tan negativos. Es parte de la mala actitud. Mire, a veces nosotros llegamos, yo soy una que a veces yo digo, Dios mío, ya aquí no cabemos. Mire, a veces cuando la gente no viene a uno le duele, pero uno dice, bueno, mejor porque no hubiéramos cabido, ¿verdad? No hubiera dado chance. Porque esa es la actitud negativa de uno. Y uno dice, oye, este lugar se mete en las goteras, es que no hay condiciones y todo. Gracias a Dios que tenemos un lugar donde reunirnos. Bendito Dios, hay otra gente que se reúne debajo de un palo. Entonces, estamos bendecidos, ¿verdad? Tenemos un micrófono. Hay gente que no lo tienen. Vean ahora, hay dos, imagínense, ¿verdad? Entonces, tenemos que hacer conciencia de nuestra mala actitud. Número 2, comprométase a cambiar esa mala actitud. Y eso va a implicar que usted sea humilde. Y eso va a implicar que usted tenga un espíritu enseñable. La gente que no tiene un espíritu enseñable es gente que se va a quedar enana toda la vida. Porque no le gusta que le digan cómo hacer las cosas. Porque piensan siempre que como ellos lo hacen está bien y los demás están equivocados. Pero la gente con un espíritu humilde, con un espíritu enseñable, siempre está dispuesta a aprender. Siempre está dispuesta a aprender. Otra cosa, aprenda que muchas veces su mala actitud puede ser porque usted está haciendo las cosas que no debería estar haciendo. Quizá ustedes mejoren en otra cosa. Y por ahí tengo otra fan mía de esto. Y voy a hablar de dónde salta el conejo. Y ahí usted va a aprender si usted es conejo o no. Dicen que hay una parábola. Bueno, hay un pastor que se llama, bueno, es de apellido Barriger, el nombre, Robert Barriger. Y este señor dice que esta es una parábola de niños, ¿verdad? Es una historia de niños. Dice que había una vez un conejo, una ardilla, un pez y, vamos a ver, un conejo, una ardilla, un pececito y un pato. Y todos en primavera se aparearon y tuvieron bebés. Cuando nacieron los bebés pato, los bebés ardilla, los bebés conejos, ¿verdad? Y todos los demás, llegaron y decidieron abrir un colegio para todos los bichitos. Y entonces llega y dice el conejo, vamos a hacer un colegio donde les enseñamos a todos a brincar. Y la ardilla llega y dice, no, mejor un colegio donde a todos les enseñamos a trepar. Y el pez dijo, no, mejor uno donde le enseñemos a todos a nadar. Y llegó y dijo el pato, no, mejor uno donde le enseñemos a todos a nadar. Y entonces llegaron a un consenso y dijeron, no, mejor hagamos uno donde aprendan de todo. Y dijeron, ok, está bien. Entonces el primero que mandan es al conejo a la primera lección. Y la primera lección era de brinco. Imagínense cómo le fue al conejo. ¿Cómo creen que les fue? Súper bien. Excelente era el conejo brincando. La segunda lección era la de trepar. Y empieza ahí con miles costos el conejo a trepar un árbol, ¿verdad? Duró un montón, pero lo logra. La tercera lección era la de volar, como el pato. Y entonces llega y dice, vamos a intentarlo, ¿verdad? Llega, se tira y cae hecho una desgracia, ¿verdad? Se golpea todo, pero lo intentó. Y la tercera era la del pez, era nadar.
Y entonces llegan y lo tiran al agua, el conejo no sabe nadar. Se empieza a ahogar, las orejas se le mojan, se le hacen por abajo, ¿verdad? Y está el conejo así. Y todos los demás, las ardillillas y los patos y todos se están burlando de él. El conejo se va para la casa y le dice a los papás, odio el colegio. Y le dicen, ¿por qué? Y ya él les explica toda la historia. Los papás se van para donde el consejero y le dicen, el consejero, bueno, dice, su hijo en salto, excelente. En trepar, más o menos. En volar, le fue mal, pero ahí va. Pero donde le fue pésimo, fue nadando. Entonces vamos a hacer una cosa. Le vamos a quitar las clases de salto y le vamos a poner doble clase de natación. ¿Cómo creen ustedes que se sintió ese conejo? Pésimo. Se desinfló. ¿Y saben qué es lo que nos está pasando a nosotros? Muchas veces en las congregaciones ponemos a la gente a hacer cosas de pez siendo conejos. Y nosotros tenemos que aprender a valorar cuál es el fuerte de esa persona. Porque si es una persona tímida y yo la voy a poner a recibir gente, ¿cómo cree que va a estar esa persona? O si es, por ejemplo, una persona que es toda amargada, yo la voy a poner ahí con los niños. ¿Verdad que no? Entonces muchas veces las malas actitudes de las personas también tienen que ver en qué son más fuertes. Tenemos que reconocer eso y ser humildes. Y decir, no porque quiera estar en un puesto, no porque quiera que me tomen en cuenta, yo tengo que fingir que estoy bien en una parte o en un lugar. Tengo que ser humilde, tener un espíritu enseñable y aprender si soy conejo, si soy ardilla, si soy pato o si soy pez. ¿Cuál de esas? Entonces también tenemos que reconocer con humildad si soy conejo, ¿ok? Y número 4, renueve su mente. El Google de mi vida es mi mente. Yo no sé si a ustedes les pasa, ¿verdad? Que cuando ustedes llegan, el buscador que hay en su computadora o en su teléfono, ¿cuál es? Google. Y usted escribe cualquier cosa y Google llega y lo lleva donde usted necesita ir y le dice la información y más de lo que usted llegó e hizo. La mente es el Google de nosotros. Ayer yo les comentaba los de posencuentro. ¿Ustedes saben cuántos pensamientos pasan por nuestra cabecita por día? Más o menos, no sé si los del posencuentro no digan, no digan. Entre 60,000 y 70,000 pensamientos por día. Eso es una locura, ¿verdad? Eso es una locura de pensamientos. Pero resulta de que esos pensamientos nosotros los alimentamos de acuerdo a nuestra actitud. Entonces, si nosotros le empezamos a meter a nuestra mente cosas negativas, ¿cuáles van a ser nuestros pensamientos? Negativos. Pero si empezamos a meterle cosas positivas, ¿cómo van a ser nuestros pensamientos? Positivos. Ahora, pregúntese usted, ¿la mayoría de los pensamientos que usted tiene son positivos o son negativos? Sí. Todo depende de la dependedura, ¿verdad? Sí, pero nosotros tenemos que ver. Ahora, si usted le mete a su mente malas noticias, si usted y no estoy diciendo con eso que usted no vea noticias o que se aísle de la realidad, no es eso. Pero si usted mete en su mente solamente cosas negativas, usted va a llegar y va a sacar eso de su corazón. Ahora, si usted le mete a su mente palabra, si usted le mete a su mente declaraciones que sean realmente declaraciones, no porque hagamos declaraciones positivas como ahora, ¿verdad? Que todo el mundo hace, sino porque usted realmente cree en el Dios que usted tiene. Si usted empieza a visualizar cosas hermosas, eso va a hacer que su mente sea renovada. Romanos 12:2 dice, cambia tu manera de pensar para que cambie tu manera de vivir. Finalmente, la moraleja de todo es, ¿cómo quieres vivir tu día a día? ¿Como víctima o como protagonista? ¿Qué es lo que usted quiere? Desde que amanece, nosotros enfrentamos una Y. Buena actitud, mala actitud. O sea, ¿cuál escoge usted todos los días? O sea, nosotros deberíamos llegar, sentarnos en la cama y decir, qué desgracia ir a trabajar otra vez. O gracias Dios mío porque tengo trabajo y hay muchos que no tienen. Uy, qué desgracia levantarme. O gracias Dios mío porque tengo piernas para poderme levantar cuando hay muchos que no tienen.
O qué desgracia levantarme o despertarme tan temprano, cuando hay muchas personas que no amanecieron. Cuando hay muchas personas que a esas horas de las mañanas apenas los hijos vienen llegando de la calle drogados o alcoholizados. ¿Cuál es la actitud con la que yo enfrento el día? Y lo más tremendo de todo eso es que muchas veces buscamos respuestas afuera, cuando en realidad todas las respuestas están aquí adentro. Todas están ahí adentro. Entonces, ¿cuántos quieren tener una buena actitud de aquí en adelante? Amén.